Hola muchachos, vamos a continuar con el capítulo 3 que corresponde a tejido conjuntivo. Este es un tejido especializado que brinda soporte, une estructuras y protege los diversos tejidos y órganos. Está constituido por tres principales componentes que son el componente celular, las fibras proteicas, así como esta sustancia fundamental, la cual es amorfa. Cada una va a ir cambiando dependiendo del tipo de tejido conjuntivo que estemos analizando. Principalmente cuando es un tipo de tejido conjuntivo especializado como es el cartílago, hueso, sanguíneo, etc. Y a grandes rasgos vamos a tener tres principales tipos de fibras. Una de ellas son las fibras colágenas. La más común es la colágena tipo 1 y esta le va a brindar una resistencia al estiramiento, ¿okay? Así como le va a brindar soporte a la tensión. Las fibras elásticas contienen lo que son la elastina y fibrilina. Estas le van a brindar elasticidad, lo que quiere decir que va a permitir el estiramiento de un órgano, pero que éste pueda recuperar su forma normal cuando se le retira el estímulo o la tracción que se le ha aplicado. Las fibras reticulares contienen un tipo de colágena especializado que es el tipo 3, el cual le brinda soporte, pero también ayuda a unir las diversas estructuras. Cada una de estas fibras van a tener características tintoriales únicas y para ello nos ponen este ejemplo en el cual estamos observando un corte de lo que viene siendo mesenterio. El mesenterio es el tejido conjuntivo que se encuentra recubriendo la parte interna de la cavidad abdominal. Está constituido por este tejido conjuntivo denso, regular, mezclado con tejido adiposo, que es un tipo de tejido conjuntivo especializado. Podemos observar en la parte de la derecha este recuadro que nos van a comparar tres principales tinciones. Tenemos la tinción de mactocicilina-docina, la tinción de Mallory-Assan y la tinción de Verhoff. Así como las diversas fibras que habíamos comentado anteriormente. Tenemos la fibra colágena, elástica, reticular y nos añaden a lo que viene siendo al tejido muscular. Para ello lo vamos a observar a nivel de lo que es este vaso arterial, ¿okay? En el cual las fibras colágenas se tiñen de un color rojizo, ¿okay? Como lo podemos observar aquí. Es una coloración rojiza. Las fibras musculares tienen una tinción rosada y las fibras elásticas van a tener esa tinción rosa claro. En algunas zonas es muy pálido o carentes de tinción. Como pueden observar aquí, esta banda elástica muy bien delimitada de la túnica íntima. Muy bien, recordemos un poquito la histología de lo que vienen siendo los vasos sanguíneos. Tenemos la túnica íntima, la cual está constituida por el endotelio, que es un tipo de tejido conjuntivo, tejido epitelial plano simple, ¿ok? Tenemos lo que vienen siendo las fibras elásticas, que le brindan pues esa elasticidad al vaso sanguíneo. Este es un buen ejemplo, ¿verdad?, para hablar de elasticidad. Tenemos la túnica media, que está constituida por músculo liso, y la túnica adventicia, que está constituida por tejido conjuntivo. Continuando con el estudio del tema, en el siguiente ejemplo tenemos una tinción que es tricrómica de Mallory-Assan. Esta nos ayuda mucho a distinguir lo que viene siendo fibras colágenas de tejido muscular. Las fibras colágenas las tiñe de color azul y las fibras musculares las tiñe de color rojizo. Podemos observar una tinción azulada entre cada una de ellas porque pues siempre el tejido conjuntivo, ¿verdad?, se encuentra dándole forma y termina por unir a las diversas fibras musculares. Por eso es que hay zonas un tanto azuladas, pero pueden observar que el color que predomina en esta capa de la arteria es el componente de músculo liso. Y también pueden observar que las fibras reticulares pues tiñen de esta coloración rojiza, ¿ok?, la cual en algunas partes pues no se llega a teñir.
Si continuamos con la tinción de Berghoff, esta tinción está a base de plata y nos ayuda a teñir principalmente lo que vienen siendo las fibras elásticas. De hecho, lo utilizamos para resaltar las fibras elásticas. Nuevamente vamos a analizar este vaso sanguíneo. Podemos observar la túnica íntima con sus fibras elásticas muy bien delimitadas, teñidas de color negro por esta tinción de Berghoff. También entre la túnica media y la túnica adventicia hay otro cúmulo de fibras elásticas que se tiñen muy bien. Recuerden que un vaso sanguíneo es una estructura que se encuentra en constante dilatación y contracción, por lo tanto es rico en fibras elásticas. Si hacemos un mayor acercamiento podemos observar que también la túnica media contiene en menor proporción la presencia de fibras elásticas, teñidas de color negro, tienen ese patrón ondulado característico que podemos apreciar, así como la túnica adventicia. Algo característico de esta tinción de Berghoff es que también nos permite analizar otras estructuras, como en este caso pues estamos observando las que se encuentran entre la cápsula de este ganglio linfático. Una disculpa por la resolución, ¿verdad? Está tardando en responder la página. Muy bien, continuando con el tema. Entonces, tenemos lo que es el tejido conjuntivo, en este caso es un corte de mesenterio, y aparte de analizar lo que viene siendo las estructuras que componen al vaso arterial, también podemos llegar a analizar otro tipo de estructuras que se encuentran en el mesenterio y pues nos ayuda a enriquecer la plática. Un ejemplo de estos son los ganglios linfáticos, que es un cúmulo de tejido linfoide rodeados por tejido conjuntivo. Recuerden que el ganglio linfático, más que ser un tejido, ahora sí se va a denominar como un órgano, ya que es un conjunto de tejidos que llevan una función entre sí. De hecho, tiene sus partes muy bien marcadas el ganglio linfático. Tenemos lo que viene siendo la corteza y la médula. En la corteza hay linfocitos de tipo B, principalmente en la parte superficial. Y en la corteza profunda hay linfocitos de tipo T. Y en la médula vamos a encontrar sinusoides con histiocitos. Por fuera de este hay un tejido conjuntivo denso que forma la cápsula del ganglio linfático, y aquí es donde nos referimos que el tejido conjuntivo es como el esqueleto de todo el cuerpo, le da forma, protege, une estructuras, y su principal célula efectora del tejido conjuntivo es el fibroblasto. También podemos observar otros tejidos como es la presencia de nervios periféricos. Aquí lo tenemos, tejido nervioso. Tenemos ese patrón ondulado característico de los nervios periféricos. Están rodeados por tejido conjuntivo, ¿verdad? Que en este caso no se aprecia muy bien, pero pues tenemos lo que viene siendo un epineuro, perineuro y entre cada célula el endoneuro. Ya lo vamos a analizar cuando estemos observando el tema. Así como el tejido adiposo, que está constituido por adipocitos, ¿verdad? De tipo adulto. Y separados en lóbulos por bandas de tejido conjuntivo. Entonces pueden observar que el tejido conjuntivo le da forma a todo el cuerpo, le da forma a lo que vienen siendo los vasos sanguíneos, le brinda ese soporte para que el resto de tejidos se puedan apoyar en él, le da forma a los ganglios linfáticos, así como a los troncos nerviosos. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso vamos a observar las fibras reticulares. Para ello se utiliza una tinción que es a base de plata también. En este caso podemos observar secciones de un ganglio linfático. Son órganos linfoides que nos ayudan a la inmunidad.
El ganglio linfático se divide en diversas porciones. Tenemos por fuera la cápsula con tabiques donde van a entrar los diversos vasos linfáticos para traer la linfa. Tenemos la corteza que se divide en corteza superficial, la cual contiene nódulos linfoides que están constituidos principalmente por linfocitos B, y la corteza profunda que contiene tejido linfoide difuso, en el cual va a haber una mezcla de linfocitos B, pero también de linfocitos T. Y en el centro tenemos lo que es la médula, ¿okay? Que está constituida por sinusoides y van a contener macrófagos. Muy bien, en este caso estamos resaltando las fibras reticulares que le brindan soporte, pero también une a los tejidos, y como lo podemos observar con esta tinción, que es una tinción muy, pero muy característica, las fibras reticulares están teñidas de color negro, y pueden observar cómo en toda la cápsula, de hecho esta zona subcapsular, ¿verdad?, se encuentra delimitada por las fibras colágenas, como este nódulo linfoide está delimitado por las fibras colágenas y cómo le va a brindar ese soporte a los linfocitos en la corteza profunda. De hecho, los linfocitos no están flotando en una matriz gelatinosa acuosa, sino que todos ellos se encuentran muy bien adheridos a las fibras reticulares y sobre ellas se van a basar para trasladarse de un lugar a otro. Es una tinción muy característica de las fibras reticulares. Aquí tenemos otro ejemplo con lo que viene siendo el vaso. El vaso es otro órgano linfoide. De hecho, es de los órganos linfoides más grandes. Nuevamente, no es lo mismo decir órgano linfoide a tejido linfoide. El tejido linfoide más grande que tenemos son las placas de Peyer en el intestino. Sin embargo, estamos hablando ya propiamente de un órgano. El vaso va a contener lo que viene siendo la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa blanca está constituida por tejido linfoide y la pulpa roja por sinusoides que nos ayudan a filtrar la sangre. Si nos acercamos a la pulpa blanca, podemos observar nódulos linfoides, ¿okay?, con sus fibras reticulares que le brindan ese soporte a los linfocitos, pero también que le brindan ese soporte a los vasos sanguíneos que se encuentran dentro del folículo linfoide. Así como la porción de la pulpa roja, en donde estas fibras reticulares le van a brindar soporte a los diversos sinusoides por donde va a pasar la sangre. Muy bien. Entonces, hemos analizado que el tejido conjuntivo está constituido por diversos tipos de fibras y para poder resaltar cada una de ellas necesitamos diversas tinciones. Eso es lo importante de la teoría, muchachos, que aunque no estemos observando algún tipo de fibra, sabemos que ahí está, que forma parte de ese órgano y que con alguna tinción podemos llegar a resaltarla. Recordemos que el fibroblasto de la célula efectora de este tejido es la que se encarga de producir a la fibra colágena o a la fibra reticular, y que también los macrófagos o los histiocitos son los encargados de digerir a las fibras colágenas que ya se encuentran, por así decirlo, inadecuadas para que los fibroblastos puedan sintetizar nuevas fibras colágena. Por lo tanto, habíamos comentado que el tejido conjuntivo va a ser dividido dependiendo sus diversas funciones, y estas funciones también van a ser un reflejo de las sustancias que lo componen, hablando tanto en su componente celular como en su matriz extracelular. Tenemos principalmente el tejido conjuntivo laxo, ¿okay?, que característicamente contiene fibras colágenas delgadas, un mayor componente de fibras reticulares y que presenta un gran número de células. Comparado con el tejido conjuntivo denso regular, que contiene muchas fibras colágenas dispuestas en haces paralelos, de ahí su nombre de regular, y contiene escasos fibroblastos. Esto se encuentra principalmente en los tendones. El tejido conjuntivo denso irregular, que contiene fibras colágenas dispuestas en patrón aleatorio, y como pueden observar, es también un tejido hipocelular. Así como los tejidos conjuntivos especializados, tenemos al tejido adiposo, que ya lo mencionaremos más adelante en el tema. Tenemos al tejido cartilaginoso, al tejido óseo. De hecho, esta es una osteona con su conducto de Harvest. Y tenemos al tejido sanguíneo, que es un tipo de tejido conjuntivo líquido.
Hay otros dos tipos de tejido, principalmente los embrionarios, como son el mesénquima y el mucoso, que se encuentra principalmente en lo que viene siendo el cordón umbilical. Cada uno tiene un capítulo específico en el libro. Muy bien. El tejido conjuntivo laxo, aquí podemos observar un corte del mesenterio, es un tejido conjuntivo que tiene diversas características, hablando en términos o en definiciones. Por ejemplo, es un tejido que tiene fibras colágenas delgadas, tiene abundante matriz extracelular, la celularidad es numerosa y es rica en su población. Tenemos fibroblastos, linfocitos, tenemos lo que viene siendo algunos histiocitos principalmente, entre otros. ¿Ok? Por aquí tenemos algún polimorfo nuclear. Estos que tienen gránulos son mastocitos. De hecho, sus gránulos son característicos, ¿verdad? Sus gránulos de secreción. Entre otros. El tejido conjuntivo denso regular, pues principalmente forma los tendones. Recuerden que los tendones son aquellos encargados de unir un músculo con un hueso. ¿Ok? Como su nombre lo dice, está constituido por fibras colágenas que se encuentran dispuestas en un patrón homogéneo. Aquí las observamos. Los fibroblastos también están dispuestos de una manera muy uniforme, uno detrás de otro. En este caso lo vamos a denominar como tendinocitos. Y su matriz extracelular, o en este caso sus fibras colágenas, teñidas de color rosado, se encuentran muy uniformes una entre otra. De hecho, en este tipo de tejido tenemos diversas estructuras. Por ejemplo, tenemos entre ellos lo que viene siendo el epitendón, que se encuentra por fuera, que es un tipo de tejido denso irregular, ¿verdad? Bueno, aquí no sé, ese no fue la mejor ejemplo de epitendón, pero por ahí lo vamos a observar. Y tenemos el endotendón, que se encuentra por dentro, también es un tipo de tejido conjuntivo denso irregular, pero en él vamos a encontrar los diversos vasos sanguíneos que le brindan nutrientes y oxígeno a los tendinocitos. Muy bien. El tejido conjuntivo denso irregular lo vamos a observar aquí en este corte de piel, ya lo habíamos analizado en el capítulo anterior. Ok, tenemos lo que viene siendo epidermis. Debajo de ella hay dermis papilar, que es tejido conjuntivo laxo. Y se continúa con dermis reticular, la cual es tejido conjuntivo denso irregular. Vamos a hacer un acercamiento. Muy bien, analizamos las características de estos tejidos. Nuevamente, epidermis, que es un tipo de tejido epitelial. Dermis papilar, que es tejido conjuntivo laxo. Y dermis reticular, que corresponde al resto de la dermis. Observen las características. El tejido conjuntivo laxo contiene fibras colágenas delgadas, abundante matriz celular, numerosa celularidad. Comparado con el tejido conjuntivo denso, en el cual las fibras colágenas son gruesas, hay zonas hipocelulares. ¿Ok? Y también el tejido conjuntivo laxo, característicamente, pues hay numerosos vasos sanguíneos, principalmente capilares, que ya hemos comentado que forman esta matriz extracelular que le brinda nutrientes y oxígeno al tejido epitelial adyacente, ya que el tejido epitelial es un tejido avascular. Muy bien, aquí tenemos una imagen de microscopía electrónica en la cual podemos observar cómo el tejido conjuntivo denso irregular forma esa malla que brinda soporte. Aquí se aprecia en el núcleo de algunas células. Ok, pueden ser fibroblastos, pueden ser linfocitos, etc. Y esa es la forma en la que se disponen las fibras colágenas para dar esa forma a nuestro cuerpo. Muy bien. Tengo por aquí perdido una imagen de microscopía electrónica que les quiero mostrar. Pero probablemente se encuentre más adelante.
Ok. El tejido conjuntivo embrionario es aquel que le va a dar la forma al embrión. Después de esto, pues dicho tejido se va a volver en tejido conjuntivo denso, va a avanzar a tejido adiposo, tejido óseo, tejido cartilaginoso, etc. Este es el corte de un hocico de cerdo fetal, ¿ok? En el cual estamos observando diversas estructuras. Por ejemplo, tenemos en la porción externa la piel, ¿ok? En el cual la epidermis pues, se encuentra de manera inmadura, está formando apenas la epidermis, ya hay cierta maduración del epitelio de la epidermis. Por debajo de ella el tejido conjuntivo pues no es tan denso como lo observamos anteriormente en la dermis reticular, de hecho se observa como un tejido conjuntivo laxo todavía, ¿ok? Tenemos lo que viene siendo el ejemplo de hueso, aquí tenemos algunas espículas óseas ya osificadas, rodeadas por el endoósteo, que son osteoblastos, ¿ok? Y algunos osteocitos ya formando o rodeados por esa matriz extracelular característica del tejido óseo. Y tenemos aquí algunas secciones de lo que viene siendo el diente, ¿ok? Con sus ameloblastos, sus odontoblastos y esas células estelares que forman característicamente al diente embrionario. Ya lo vamos a observar en la formación del diente cuando estemos estudiando cavidad oral. Muy bien. Ahora, las células que forman parte del tejido conjuntivo pues son varias. ¿Ok? Para ello tenemos a los fibroblastos, que son las células pues que ya las habíamos comentado, ¿verdad? Forman principalmente lo que viene siendo las fibras colágenas, son de núcleos alargados. El citoplasma no se alcanza a observar muy bien sus límites citoplasmáticos, pero ahí están. ¿Okay? Este fibroblasto, esta es la imagen que les quería mostrar, es alargada. ¿Okay? Lo vamos a observar que contiene su núcleo, ¿okay? Sus mitocondrias, y también va a obtener lo que viene siendo ese aparato de Golgi. En las células adyacentes pues, se observan algunos linfocitos y otras células que forman parte también del tejido conjuntivo. ¿Okay? Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a darle tinción de una vez. Que observen esa forma alargada del fibroblasto. ¿Okay? Espiculada. Aquí se alcanzan a observar los límites de la célula. En comparación pues, con un corte histológico, recordemos que la microscopía electrónica es más específica. Hay adipocitos, esto lo vamos a estudiar en el siguiente capítulo. Tenemos macrófagos, ¿ok? Que le ayudan pues a fagocitar tanto detritos celulares, algunas bacterias, por ejemplo, microorganismos, ayudan a fagocitar fibras colágenas viejas o que ya estén, por así decirlo, caducadas, etcétera. Aquí en este corte del ganglio linfático podemos observar a nivel de lo que viene siendo la médula del ganglio, ¿verdad? La presencia de fibroblastos, contienen mayor cantidad de citoplasma comparado con los linfocitos. Y pues también pueden observar que el núcleo es más grande, la cromatina es abierta o un poquito más clara comparada con el linfocito. Muy bien. Hay algunas células que son migrantes y son células pues que están en algunos procesos ya sean fisiológicos o inflamatorios y en ciertos casos pues pueden desaparecer, así como pueden aumentar, pueden disminuir en población, ¿verdad? Esto es dependiendo de lo que se esté realizando o lo que se esté llevando a cabo. Para esto nos pone el ejemplo de células plasmáticas. Vámonos rápidamente aquí a intestino delgado. Nuevamente observamos en el recuadro en qué parte de la imagen estamos. Tenemos el corte de intestino delgado que observamos en el capítulo anterior. Ahora nos vamos a enfocar no tanto a la componente epitelial, sino al tejido conjuntivo laxo y a las células plasmáticas. Las células plasmáticas son un tipo de linfocitos B maduros especializados que se encargan de producir inmunoglobulinas. Estos anticuerpos o inmunoglobulinas nos ayudan a la vigilancia inmunológica del cuerpo y como saben pues el intestino es un sitio donde hay muchas bacterias, por lo tanto los linfocitos ya están sensibilizados. También tenemos lo que vienen siendo los eosinófilos,
Aquí tenemos un ejemplo de una glándula parótida, es una glándula salival mayor, ya lo vamos a ver más adelante. Ok, ahorita nos vamos a enfocar en los eosinófilos, que son esas células que contienen estos gránulos de secreción rojizos, son polimorfonucleares, de ahí viene que presentan sus núcleos varios lóbulos, ok, similar a los neutrófilos o a los basófilos, son un tipo de polimorfos, pero en este caso son eosinófilos. Muy bien. Recordemos que el tejido conjuntivo forma el armazón de todo el cuerpo. Ya cuando estemos viendo cada órgano se van a dar cuenta que el tejido conjuntivo pues forma parte de lo que viene siendo, por ejemplo, el hígado, del páncreas, de todos los órganos que estamos observando. El tejido conjuntivo le va a dar esa estructura, ese esqueleto a los diversos órganos. De ahí viene que algunos alumnos dicen que el tejido conjuntivo pues lo es todo en histología, y no se refieren a que hace todo, sino que se encuentra dándole forma a todo, ya que esta es una materia en la cual analizamos mucho la arquitectura del cuerpo. Muy bien, y pues este es un tema sencillo, hablando en el área práctica, no se les olvide estudiarlo en el libro, y cualquier duda o comentario pues tienen mi contacto para comunicarse conmigo. Les mando un saludo, muchachos, y seguimos en comunicación. Más adelante estaremos analizando cada uno de estos tipos de tejido conjuntivo especializados.